Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda rinde tributo hoy al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en el aniversario 140 de su muerte. Y lo hace con un panel integrado por prestigiosos historiadores, especialistas, que nos tratarán de acercar a los cubanos a la figura de uno de los hombres más insignes de la historia de nuestra patria. Me acompañan hoy en el panel el doctor Eduardo Torres Cuevas, Premio Nacional de Ciencias Sociales, Premio Nacional de Historia y presidente de la Academia de la Historia de Cuba, además director de la Biblioteca Nacional José Martí. Está también con nosotros la doctora Mercedes García Rodríguez, profesora e investigadora titular de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, miembro también de la Academia de la Historia de Cuba y autora de varios textos históricos, el más reciente Con un ojo en Yara y otro en Madrid, un importante texto del que quizás podamos hablar también hoy en nuestra mesa redonda. Y me acompaña también esta tarde el doctor Joel Cordoví Núñez, miembro de la Academia de la Historia de nuestro país, investigador titular del Instituto de Historia de Cuba y autor también de varios textos sobre la gesta independentista cubana y especialmente estudioso de la vida de Máximo Gómez. Con ellos estaremos compartiendo estos 55 minutos de nuestro programa, este acercamiento a la historia del padre de la patria. Los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. Y antes de entrar en el importante tema que nos convoca esta tarde, vamos a iniciar, como es habitual, con nuestra sección La Noticia del Día. Liberado Fernando González tras cumplir injusta condena. Como se ha informado previamente a nuestro pueblo, el combatiente antiterrorista cubano Fernando González George fue liberado en el día de hoy al cumplir íntegramente su injusta y larga condena. El también héroe de la República de Cuba fue trasladado del Centro Correccional Federal de Safford, en Arizona, y ha sido puesto a disposición de los servicios de inmigración para iniciar el proceso de deportación hacia nuestro país. Reitero, ha sido liberado en el día de hoy Fernando González tras cumplir la injusta condena totalmente, todos los días de esa injusta condena que le fue impuesta en los tribunales de los Estados Unidos. Cuba espera a su héroe. Fernando González está ahora en manos de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Nuestra noticia del día de hoy, con ellas iniciamos esta mesa redonda de tributo al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Un baño matutino en el río, una partida de ajedrez, una cefalea migrañosa y un sorbo de café en el bohío de Panchita Rodríguez fueron los últimos actos humanos del padre de la patria antes de subir esta colina en San Lorenzo, defendiéndose sin escoltas y casi ciego del 5º Batallón de San Quintín. Al caer por un barranco se inmortalizó el hombre que trascendió a la historia cubana como el padre de la patria. A 140 años de su muerte, decenas de santiagueros se adentraron en el pasillo central del patio A del cementerio Santa Ifigenia para llegar hasta la tumba llena de simbolismo. Aquí la patria agradecida eterniza el homenaje a Céspedes, pero cada 27 de febrero, estudiantes, trabajadores y militares le rinden respeto desde lo humano. Miembros de la unidad de la Guardia de Honor iniciaron el tributo con el depósito de una ofrenda a título del pueblo de Cuba. También aquí se detallaron algunos episodios de la vida de Céspedes y el canto selló el momento, evocando la valentía de los cubanos en su lucha anticolonialista. Cuando todos marchan a su rutina diaria, al final del pasillo central del Camposanto queda el eterno homenaje a un hombre de servicios interminables a Cuba que le acompaña no solo en su pétrea imagen, sino también en el recuerdo de todas las generaciones. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Como él mismo escribió apenas un mes antes de su muerte, Carlos Manuel de Céspedes sirvió a la patria hasta el momento postrero de su vida, hasta el último momento, hasta el último minuto de su existencia. De Carlos Manuel de Céspedes mucho tenemos que aprender todas las generaciones de cubanos, pero para acercarnos a esa figura histórica en un aniversario tan importante, me gustaría comenzar hablando, doctora Mercedes, precisamente de la conformación del ideario político de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué factores influyeron en ese diario político? ¿Cómo Céspedes bebió no solo de la impronta de lo que ocurría en Cuba, sino de los factores que desde el exterior también tenían influencia en la vida política de nuestro país? Bueno, creo que para empezar habría que hablar un poco de la formación de Céspedes. Céspedes es una persona que desde niño va a formarse en un colegio dominico, el colegio de Bayamo, el convento dominico de Bayamo, y precisamente en ese convento Céspedes bebe de toda esa ética religiosa, pero que también va a formar una ética en su personalidad que lo va a acompañar toda su vida. Posteriormente, Céspedes pasa a La Habana, una vez terminado allí su enseñanza primaria y secundaria, vamos a llamarlo así, y pasa al seminario San Carlos para recibir aquí una formación muy importante para su vida, porque uno de sus profesores más importantes en el seminario lo va a ser González del Valle, que en realidad fue alumno también de Félix Varela, así que de Félix Varela bebió indirectamente a través de González del Valle también toda una filosofía y una ética que apuntaban al pensamiento patriótico. Seguidamente sus estudios concluyen con el título de bachiller en el 1838, y Céspedes, que era insistentemente estudioso, decide ir a concluir sus estudios a España, y allí se ubica en una de las universidades, a mi modo de ver, más importantes de la época, que es la Universidad Literaria de Barcelona, justamente porque la Universidad Literaria de Barcelona había acabado de hacer en la década del 40 su primera reforma universitaria, y uno de sus profesores que lo va a marcar para toda la vida va a ser Laureano Figuerola. Este importante catedrático, abogado y también literato español va a influir mucho en el pensamiento de su alumnado, sobre todo por las preguntas que hacía en clase y porque los convoca a estudiar muy profundamente la economía política, que es una de las asignaturas que comienza precisamente con esta reforma universitaria a impartirse en esta universidad literaria. Esta universidad literaria le llama la atención a Céspedes de La Habana, porque en realidad él tenía también aspiraciones no solo como estudiante de Derecho, sino también intentaba hacer una carrera literaria. Céspedes se acercó a la poesía, ¿no? Se acercó también a la literatura, incluso escribió un drama, y esta universidad ayudó mucho a su formación desde el punto de vista también político, porque él llega a España en un momento importante, va a poder comprender todo el fraccionalismo político español desde su propia llegada, y va a interesarse por los asuntos también políticos de esa sociedad, al punto de que se reúne fuera de la universidad con importantes, cuando aquellos políticos, pero todavía no habían tenido todo su desarrollo, como fue en aquel entonces el coronel Juan Prim, que después va a ser el general más importante, o uno de los generales más importantes del movimiento liberal español de la década del 68. Justamente con Prim y con otros militares y políticos de su época, pues va a oponerse desde sus aulas en la Universidad Literaria a Espartero, que en aquel momento representaba el conservadurismo dentro de la monarquía española. Céspedes no solamente se quedó con el interés por participar, sino que participó en algunas de las revueltas contra Espartero, precisamente en el año 40, año en que él está estudiando en esta universidad literaria que ya he dicho. Y para que tengan una idea de los temas que podían haber tratado en las clases de economía política de este profesor tan importante y también de derecho patrio, habían algunas preguntas de exámenes que logré encontrar, y por ejemplo, le preguntaban en sus exámenes: ¿cuál es el estado natural del hombre? ¿Qué se entiende por derecho y qué se entiende por ley? ¿La esclavitud del negro es contraria al derecho natural de los hombres?
¿En qué consiste la propiedad y cómo se divide? La agricultura, unida al sistema fabril, puede proporcionar mayores riquezas a una nación que la simple agricultura natural. Estas preguntas evidentemente hacen pensar a Céspedes y meditar sobre estos asuntos, pero pensando en Cuba. Por ahí vienen importantes antecedentes de a dónde llegó su pensamiento. Entonces, a veces estas respuestas forman parte también de un ideario que va formándose Céspedes desde esta década del 40. Década del 40 que además va a poder vivir ampliamente porque hace un periplo, terminando sus estudios en Barcelona, hace un periplo por 7 países europeos y también por Turquía, por Egipto. Céspedes es un hombre de una gran cultura en el orden de los idiomas, puede traducir del francés, del latín. Esto le permite poder también estudiar las historias, la historia de la Revolución Francesa, las historias de las otras revoluciones que se van sucediendo, revoluciones burguesas que se van sucediendo en Europa, y cuando regresa a Cuba, regresa con toda esta riqueza intelectual e ideológica. Y por tanto, todas estas preguntas que le hicieron en un momento de su enseñanza universitaria, va a empezarlas a meditar en referencia a su terruño, que es Bayamo, pero también con una dimensión mucho más amplia que es Cuba. Es decir, yo creo que Céspedes no solamente pensaba en su pequeña localidad, sino que trascendió esa localidad para pensar en Cuba como país. Y procedente de una familia de clase media, que lo hace bien diferente a los grandes terratenientes elitistas y esclavistas, aunque también él fue dueño de esclavos, pero lo hace pensar de una manera más revolucionaria en la intención de modificar toda esa estructura esclavista y precisamente manufacturera en el azúcar que había todavía en su región oriental. Incluso una de sus poesías, autobiográfica por cierto, yo quería leerles un pequeño párrafo, advierte ya sus intenciones futuras. Esta poesía es de 1854 y dice: quise ser el apóstol de la nueva religión del trabajo y del ruido, y ya lanzado a la tremenda prueba, a un pueblo quise despertar dormido y ponerlo en la senda con presteza de la virtud, la ciencia y la riqueza. Cuando está refiriéndose a la religión del trabajo y el ruido, evidentemente se está refiriendo a las fábricas. De la influencia de la Revolución Industrial inglesa, entonces estaba en su personalidad. Y no solo la influencia de la Revolución Industrial, sino también la influencia de ese capitalismo que él está viendo a través de las revoluciones burguesas europeas. Y él lo primero que tiene que pensar entonces es en aquella pregunta: el esclavo, ¿se está cumpliendo con el esclavo un deber social o hay que eliminar esa esclavitud? Precisamente también, no solo por la parte social y humana, sino también para dar el salto al capitalismo. Así que Céspedes está madurando desde el año 40 todo el pensamiento que vamos a ver desarrollar después para su manifiesto del 10 de octubre. Yo quería hacer énfasis en su formación para empezar a entender que no es espontáneo, como algunas veces se ha dicho por la historiografía, esa actitud de Céspedes de levantarse el 10 de octubre. Yo creo que Céspedes además fue heredero de toda esta cultura, pero también utilizó muy bien la geoestrategia que él aprendió, las coyunturas geoestratégicas que él pudo comprender de lo que estaba sucediendo en Europa. Por ejemplo, en el año 65, ustedes saben que fracasan todos los intentos de reconquistar Santo Domingo. A esto también le llega a través de los que vienen, de los generales que combatieron al lado de España en Santo Domingo, Máximo Gómez, los hermanos Marcano, todas estas personas que van a Oriente, y todo esto él lo va asimilando y sabe que España puede ser derrotada. Pero coincidentemente con la revolución que él viene preparando, o las ideas ya de levantamiento que él viene preparando y que se vienen preparando en todo Oriente, sucede la Revolución Liberal Española en septiembre del 68. Y aquí empieza a pensar en este factor externo como un factor que él lo considera importante y decisivo para la posibilidad de abrir un espacio a la lucha armada en Cuba. Había quienes pensaban que todavía no era el momento.
Por supuesto, él tuvo que combatir con todas estas personas, entre ellos su gran amigo Aguilera, que pensaba que se debía dejar para cuando se terminara la zafra del 68-69. Sin embargo, Céspedes, hay una frase muy bonita de él que le dice: Aguilera, España está revuelta ahora, esto nos ahorraría la mitad del camino. Y entonces esto es un factor geoestratégico que va a usar Céspedes para lanzarse a la guerra. Y no solamente esto, él fue el previsor de que la Revolución Liberal Española podía ser un elemento positivo si triunfaba después del triunfo liberal, una república. Porque la República Española se suponía que tendría que hacer otorgar ciertas libertades y sobre todo la independencia a Cuba y a su otro reducto colonial que era Puerto Rico. Pero también sabía que podía ser algo negativo, que es que si triunfa la revolución liberal, pero no triunfa una república, sino una monarquía, como definitivamente triunfó, esas reformas podían alargar el periodo de la revolución y poner bastante distante la independencia. Ese era su apuro, ese era su necesidad de lanzarse a la independencia. Eran los antecedentes de cómo llegó Céspedes a las conclusiones de que Cuba debía lanzarse a la guerra. De lo que ocurrió en ese periodo de preparación de la contienda libertadora, de la gesta del 10 de octubre de 1868, les propongo hablar un poco más adelante aquí en esta mesa redonda. Lleno de fe en sus destinos de libertad y animado de inquebrantable perseverancia en la senda del heroísmo y de los sacrificios, se hará digno de figurar, dueño de su suerte, entre los pueblos libres de América. Entre los pueblos libres de América, así quería ver Céspedes a Cuba y por ello organizó la gesta libertaria del 10 de octubre de 1868. ¿Cómo catalogar, profesor Torres Cueva, el liderazgo de Céspedes en esa organización de la guerra? ¿Qué factores influyeron en la organización de esa guerra? ¿Cómo las logias masónicas tuvieron una participación activa en todo este proceso preparatorio de la contienda libertadora? Bueno, creo que hay que partir un poco del final de lo que decía la profesora Mercedes. Y fundamentalmente hay que ubicar esa época, sobre todo las décadas de los 40 y 50, previa a la de los 60, como un momento de grandes contradicciones dentro de los que eran partidarios de la separación de España. Siempre se habla de las tres corrientes, la anexionista, la reformista y la independentista, pero al interior de esas corrientes hay contradicciones, hay posiciones diferentes, etc. Yo pienso que lo que caracteriza la década del 60 es varios elementos que están sucediendo en el mundo. Primero, no se puede olvidar que estamos ante el hecho de la guerra de secesión norteamericana y de la derrota de los estados sureños, de los estados esclavistas. Es un elemento que está precisamente incidiendo en esa época. Está incidiendo también las contradicciones que en México se están presentando entre liberales y conservadores, pero fundamentalmente creo que va a marcar mucho la época, la figura de Benito Juárez. Y en Chile también hay un movimiento ascendente. De hecho, surge ya en esta época el concepto de liberal radical. A principios del siglo XIX surge el concepto de liberal, que es un concepto español, pero tiene un sentido muy amplio. Liberal es el partidario de las libertades. Por eso cuando los liberales obtenían el poder, casi siempre se producía una crisis entre ellos, contradicciones entre ellos. Ya para esta época, el radicalismo está significando un viraje hacia posiciones más centradas en las necesidades reales, no de las oligarquías que se habían adueñado de los poderes, sino de la necesidad de problemas básicos, como era el problema de la esclavitud en algunos casos, pero también como era el problema del campesinado, el problema de la tierra, que va a ser un problema esencial,
en todo el debate liberal, el problema también de la libertad de conciencia, tema que está muy vinculado con las logias masónicas, porque de lo que se trataba era de la creación del Estado laico, de lo que se trata, y eso va a estar desde el inicio. La creación del Estado laico significaba la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza pública gratuita y laica, y de esto la expresión más importante era otro alumno de Félix Varela, que era José de la Luz y Caballero, con su colegio. Muchos de los hombres del 68 son alumnos de Luz, o fueron alumnos de Luz, y él tenía aquella frase que a mí me gusta repetirla cada vez que puedo: tengamos el magisterio y Cuba será nuestra. Es decir, y la otra frase ya no en el plano del magisterio, sino en el plano de la educación, no en el plano de la educación, sino en el plano filosófico, cuando él decía que el filósofo es cosmopolita, pero debe ser ante todo patriota. Es decir, hay todo un flujo de ideas, ideas revolucionarias que están tanto en el conjunto latinoamericano como en particular en el caso de Cuba. Desde 1862 ya hay un proceso conspirativo sistemático. Se puede encontrar prácticamente en toda la isla grupos de conspiradores. No hay un lugar específico donde se está conspirando, sino que todas estas... Y uno de los medios de esa conspiración son las logias masónicas. Pero no las logias masónicas de la gran logia de Colón, que son logias oficiales, sino de un grupo que viene, que tiene una historia revolucionaria, entre ellos Vicente Antonio de Castro, que cree en el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Toda la documentación de la época demuestra que los españoles sabían que ese era un cuerpo realmente revolucionario. Por eso fue acusado de Club Central de Jacobinos. No era simplemente un lugar donde convergían era un club real de conspiradores revolucionarios. ¿Qué ocurre? Que de hecho se va llenando la isla de esto. Hay más de 20 logias masónicas. Y está, bueno, la Tínima de Camagüey, que a su vez la que crea la logia de Holguín, la de Bayamo, Estrella Tropical. Van los representantes de Santiago y crean la Estrella Tropical en Bayamo. ¿Quiénes son los miembros de Estrella Tropical? La Junta Revolucionaria de Bayamo, Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo y Maceo Osorio. No hay duda de que se trataba de una conspiración. Y esta es la logia que le da a Céspedes la carta, la potestad para crear la logia de Manzanillo, que se llama Buena Fe, cuyo venerable maestro es Carlos Manuel de Céspedes. Es muy importante entender que detrás de todo este movimiento es un movimiento de ideas, es un movimiento conspirador, pero al mismo tiempo con un proyecto republicano, con un proyecto de sociedad laica, con un proyecto de república en el sentido de lo que pudiera entenderse por la república liberal de mediados del siglo XIX. Esto es tan importante, incluso cuando se habla del himno nacional, siempre se habla de la bayamesa y de la influencia de la marsellesa, pero casi siempre se asocia la marsellesa al himno nacional de Francia. En aquella época no era el himno francés, era el himno de los revolucionarios franceses. Por eso la marsellesa fue en aquella época lo que la internacional después. Es decir, significaba el himno de los revolucionarios, no era el himno de ningún país. Y esto era lo que... Y por eso también está el lema en la manigua de libertad, igualdad y fraternidad, porque se asocia con este movimiento. Yo diría que la logia Buena Fe de Manzanillo era, su venerable maestro era Carlos Manuel de Céspedes, era el núcleo no solo conspirativo, sino el núcleo de trabajo ideológico, de plantearse los grandes problemas, entre ellos de la esclavitud. Y yo pienso que tenía posiciones de más avanzada con respecto a otras logias en cuanto al debate sobre qué era lo que se planteaba para Cuba. El grupo de Manzanillo, el grupo que rodea a Céspedes, es un grupo, yo diría que uno de los más radicales, de los que están en la conspiración. El motivo por el cual se trataba de atrasar, bueno, Marcelo lo decía, que era el problema de hacer la zafra para tener el dinero. Entonces, ¿dónde estuvo yo diría que la inteligencia y la radicalidad de Céspedes? Darse cuenta
de que no había tiempo que perder. Y por eso quizás Céspedes es una personalidad única en ese momento. ¿Cuál es su personalidad? Bueno, todos estos estudios que había realizado, de los cuales hablaba la profesora Mercedes, los estudios que había realizado en Cuba ya no desde el punto de vista académico, sino de las realidades cubanas, de la prensa cubana, de las conspiraciones en que ya él está participando mucho antes del 68, y esto da en Céspedes determinadas características, que es la característica de los líderes, del hombre que da el primer paso, del hombre que es capaz de asumir una responsabilidad histórica, pero además de ser seguidos por los demás. Creo que Céspedes tenía, primero, la capacidad para el proyecto, segundo, la inteligencia táctica para hacer el proyecto. Saber el manifiesto del 10 de octubre es un manifiesto táctico, totalmente, de una inteligencia realmente importante. Y tenía además la personalidad y la decisión como para iniciar una guerra de independencia. A mí siempre me ha gustado destacar que lo que está produciendo Céspedes es una revolución. No es una sublevación ni una insubordinación. Se trata de una revolución porque hay un programa, hay un pensamiento, hay un criterio de hacia dónde se va. Por gusto, Fidel decía en el centenario de la guerra de independencia que la revolución cubana es una sola, desde el lanzamiento de Céspedes en el 68 hasta hoy. Y eso es exacto, es muy importante entender que en ese momento en que Céspedes da ese paso, lo que se está pensando es la Cuba que se quiere, la Cuba que debe ser. Por eso yo prefiero siempre hablar de la revolución del 68, porque la guerra del 68 es el medio para realizar la revolución. Es decir, no es quedarnos solo en el medio, sino en lo que los unió a todos, en lo que fue un factor unitario, que fue hacer el gran cambio, que era más que romper la atadura colonial, era romper la sociedad colonial. No es solo la dependencia colonial, sino lo que la sociedad colonial significaba internamente. Es decir, que era una revolución. Una revolución en la que Carlos Manuel de Céspedes pues dio el grito de avanzada, pero que se convirtió sin duda en el reflejo de la aspiración de muchos cubanos que buscaban la independencia para su patria. Gracias, doctor Torres Cuevas, por este momento en la mesa redonda. La impronta de Carlos Manuel de Céspedes en la Revolución del 68 dejó marcado varios momentos importantes de la historia, de cómo pudo unir ese genio político, esas ideas políticas que había cultivado a fundirse con la aspiración de los cubanos de tener una patria libre, y cómo eso se reflejó también en los campos de batalla de la guerra del 68. Pues de eso quisiera hablar ahora con el doctor Joel Cordoví, cómo valorar el papel de Céspedes, Joel, en la guerra de los 10 años, su liderazgo político y su liderazgo también militar en la contienda, y qué significó para esa contienda y para Céspedes en particular la Asamblea Constituyente de Weimar. Sí, como no, el liderazgo de Céspedes fue un liderazgo de unidad.
si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, desde que se inicia el levantamiento del 10 de octubre de 1868. Y hablamos de Guaymaro, y Guaymaro sintetiza justamente un momento de falta de unidad. O sea, cuando se llega a Guaymaro, se llega en una circunstancia extremadamente compleja para las fuerzas insurrectas, para el movimiento independentista. O sea, después de una fase de ascenso, que está asignada por la impronta del levantamiento armado de Carlos Manuel de Céspedes, con un momento tan significativo como el asalto y la toma de Bayamo, donde se establece el primer gobierno provisional, y donde Céspedes comienza a tomar una serie de medidas importantes, medidas organizativas, con mucho tacto, donde demuestra una capacidad de estadista realmente excelente. Después que se levanta el Camagüey en arma el 4 de noviembre de 1868, o sea, son elementos que te están dando que hay una fase de ascenso desde el punto de vista militar. Ya a inicio del año 1869 hay una contraofensiva española, se pierde el centro político administrativo que significó Bayamo, y ahí existe una dispersión de las fuerzas revolucionarias. No hay homogeneidad. El levantamiento de Céspedes es el levantamiento de Manzanillo, que posteriormente va a ser secundado por otras jurisdicciones de la zona oriental. Hay un momento importante que hay que destacar, que es cuando Francisco Vicente Aguilera, que es el jefe de la conspiración del Centro Revolucionario de Bayamo, acata el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes, y junto con Aguilera, Perucho Figueredo y toda una serie de figuras importantes de este movimiento independentista. Pero Camagüey se levanta, pero se levanta con otra concepción desde el punto de vista de estructura política. O sea, el primero no acata el liderazgo de Céspedes, pero además la forma de organización política es diferente. Hay una división de mando, un mando civil, que lo va a representar una asamblea, la Asamblea de Representantes del Centro, donde va a haber figuras tan importantes como Salvador Ciñero Betancur, el propio Ignacio Gramonte, y un liderazgo militar, un poder militar, donde va a estar la figura de Napoleón Arango. Por la parte de las villas va a suceder lo mismo, solo que las villas sí acata el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes. Sin embargo, la forma de organización es la forma de organización del Camagüey, o sea, la división de poderes. Mientras que Carlos Manuel de Céspedes es partidario de la concentración del poder militar y civil en su persona. O sea, estamos hablando de formas de organización diferentes en una revolución que nace, en una revolución que empieza. Y a un inicio, si bien hay una fase de ascenso, desde el punto de vista de las acciones militares, ya para inicio del año 69, nos damos cuenta de que existen toda una serie de problemas, de conflictos que comienzan a lastrar ese movimiento ascendente del movimiento independentista. Por lo tanto, lo que sucede en abril de 1869 era una necesidad histórica para el movimiento independentista. O sea, era el elemento, la posibilidad de la unidad para lograr coaligar, lograr consensuar toda una serie de puntos de vista formales y también desde el punto de vista ideológico, que era lo más complicado. En Guaymaro se estaba jugando la continuidad de la propia revolución. La continuidad de la propia revolución, porque la dispersión era grande y no lo que existían eran tres zonas, tres regiones con formas de organización diferentes, y no todas estaban acatando el liderazgo de Céspedes. Por lo tanto, ya el acercamiento del Camagüey y sobre todo la figura de Ignacio Gramonte con Carlos Manuel de Céspedes para llegar a la Asamblea de Guaymaro el 10 de abril de 1869 ya es un elemento de unidad importante. ¿Qué sucede? Que en Guaymaro se logra la unidad. Si me preguntan, ¿se logra la unidad? Sí, se logra la unidad, solo que la unidad posible. Y la unidad posible, evidentemente, estaba marcada por un conjunto de conflictos y de problemas que no se podía solucionar en ese momento. Pero es un paso importante. Es un paso significativo porque de la Asamblea de Guaymaro va a emerger una constitución, la primera constitución de la República de Cuba en armas, un gobierno, una estructura política administrativa que no existía anteriormente, que va a empezar a orientar y a dirigir los destinos de esa revolución. Por esa parte se puede hablar de un momento de unidad. Y en ese sentido la figura de Céspedes es clave, porque la figura de Céspedes constantemente está dando pasos efectivos hacia la unidad con el resto de los implicados, porque tanto camagüeyanos como villareños estaban de acuerdo con una forma de gobierno que ellos le llamaban antidictatoriales, en contra de concentraciones de poder, que era lo que representaba Carlos Manuel de Céspedes. Por lo tanto, en Guaymaro lo que surge es una república muy inspirada por la Revolución Francesa y por toda la ideología que está alrededor de la Revolución Francesa, sobre todo la concepción de Montesquieu de la división de poderes tripartito, ejecutivo, legislativo, judicial, muy efectiva para una república, pero realmente lo que se crea es un aparato político inoperante en condiciones de guerra. Céspedes está consciente de esto y sin embargo acepta. ¿Y por qué lo acepta? Y así lo plantea en múltiples documentos, circulares, partes, correspondencia a su esposa, a sus familiares, a sus amigos, porque está consciente de que si se opone
a estas formas de organización y a toda una serie de elementos y aspectos que salen a relucir en la Asamblea, podría sembrar un precedente desde el punto de vista de la desunión, de los conflictos, en un momento donde lo que hacía falta era la unidad. Por eso la posición de Céspedes en Guaymaro es una posición de unidad. Lo que sucede es que en Guaymaro deja sembrado también, al mismo tiempo que es un paso de unidad, deja también sembrado una serie de conflictos, de problemas, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista ideológico, que van a salir poco tiempo después y que van a dar el traste realmente contra ese movimiento ascendente de la revolución. Repito, fue un paso importante para la unidad, se logró la unidad posible en el año 1869. Céspedes quizás se dio en radicalidad precisamente para poder ganar en unidad. Y además con la convicción de que su servicio mayor era a la patria, no a su posición personal ni a su liderazgo individual dentro de esta guerra. Y en todo momento lo está planteando, porque Céspedes, al igual que muchos de los camagüeyanos y muchos de los villareños, también partía de principios, de premisas, desde el punto de vista ideológico, de referentes ideológicos, teóricos, muy similares. La Revolución Francesa, el parlamentarismo inglés, el propio movimiento de liberación latinoamericano. O sea, el hecho de que la revolución, el movimiento independentista cubano, estuviera desfasado con respecto al de América Latina, o sea, la guerra de independencia se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, no en la década del 20, como había ocurrido en América Latina. Eso le permite a esta intelectualidad, una intelectualidad ilustrada, muy al tanto de lo que se estaba moviendo desde el punto de vista del campo de la idea, le permite valorar y le permite apreciar qué es lo que realmente era necesario y útil para la aplicación a las realidades concretas de la isla. Solo que, para el caso de muchos de los constituyentes que estaban en ese momento en Guaymaro, lo que se imponía era justamente una división de poderes, evitando lo que ellos le llamaban la sombra siniestra de las dictaduras y de las tiranías que habían visto en América Latina. O sea, justamente cuando terminan las guerras de independencia en América Latina, quienes llegan al poder son muchos de los caudillos, muchos de los militares que se entronizan en el poder, crean dictaduras militares, no son los sectores liberales. O sea, justamente los sectores liberales comienzan su impronta a evidenciarse en la segunda mitad del siglo XIX. Son sectores conservadores, muy vinculados a la iglesia, a los terratenientes, y todos estos, digamos, referentes, proyecciones, son tenidas en cuenta tanto por Céspedes como por los propios camagüeyanos, solo que Céspedes, de un punto de vista más pragmático, plantea de que no están las condiciones creadas justamente para establecer este tipo de proyectos políticos muy bien para repúblicas establecidas, bien concebidas, pero que en condiciones de guerra, donde hay un enemigo muy poderoso que era España y donde hay un ejército libertador que ya Céspedes está cuajando, está organizando, está consolidando, pero que evidentemente no se podía establecer una república. Como dijera Enrique Collazo en un libro posterior, deberíamos haber creado soldados en vez de ciudadanos, o quisimos crear ciudadanos cuando lo que hacía falta era crear soldados. Y de esa experiencia vivió José Martí, después para organizar su guerra de independencia, su segunda fase de la Revolución Cubana, y por supuesto que Céspedes, de hecho, como tú señalabas, sabía que había dado un paso en la unidad, pero también se estaba sembrando el camino hacia la discordia. De eso, pues les propongo hablar en unos minutos aquí, en nuestra mesa redonda. Carlos Manuel de Céspedes, el hombre que combinó a los cubanos a levantarse, a luchar por su independencia, a vivir en función de un objetivo mayor, que era que Cuba no pudiera ser nunca más esclava. Y así dijo en aquella reunión conspirativa, levantémonos, que hasta hoy nos han dominado porque hemos contemplado de rodillas durante 3 siglos esa dominación española. Pero Céspedes tuvo que enfrentar no solo a un gran enemigo, que era España, sino también a la división dentro de las fuerzas revolucionarias que se habían lanzado a la guerra en 1868. ¿Cómo catalogar, Joel, los sucesos de Vijagual de Jiguaní el 27 de octubre de 1873? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se llegó a la destitución de Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República en Gana? Podríamos decir que Vijagual
en buena medida es el resultado de las formas de organización que se crean en Guaymaro. Pero me parece que sería un poco reduccionista. Yo pienso que muchas de las coordenadas que están en Guaymaro, que también estaban, que ya están latentes desde antes del propio año 1868. O sea, estamos hablando de una nación, o sea, de una revolución naciente. Y como revolución naciente hay toda una serie de ideas, de movimientos contradictorios, conflictos, posiciones políticas contrapuestas, de cómo se pensar el destino de la revolución. Y como decía el profesor Eduardo, o sea, la revolución entendida en su dimensión más transformadora, no como su parte militar. Si planteaba al inicio que a Guaymaro se llega en condiciones difíciles desde el punto de vista militar, podríamos decir que en el caso de Bijahual, en octubre de 1873, las circunstancias eran mucho más favorables en el orden militar. Pero es que una revolución no solamente su parte militar. O sea, una revolución comprende factores psicológicos, comprende factores políticos, y si bien desde el punto de vista militar hay un ascenso, otro ascenso después de esos años tan terribles para la revolución como fueron el año 1869 y 1870, ya después de la invasión y campaña de Guantánamo, protagonizada por Máximo Gómez, y a pesar de la muerte, lamentable muerte de Ignacio Veramonte en mayo de 1873, el hecho de que Máximo Gómez ocupara la jefatura de Camagüey y encontrara un ejército muy bien organizado, sobre todo una caballería muy bien organizada por Ignacio Veramonte, y que esas operaciones de Gómez en Camagüey estuvieran encaminadas a una invasión a Occidente, que significaba evidentemente un paso desde el punto de vista cualitativo en cuanto a estrategia y en cuanto a ascenso del movimiento independentista en todos los órdenes. Esto comienza a limitarse, comienza a lastrarse. Esta situación favorable está justamente contextualizada por factores políticos que van a impedir el desenlace favorable del movimiento interrevolucionario y que, como dicen muchos autores y decían los propios protagonistas de la época, en Bijahual comenzaba el inicio del fin. O sea, en Bijahual comienzan a nuclearse una serie de coordenadas que nos van a llevar al Pacto del Sanjón. Y justamente es la desunión, son los conflictos, muchos de los conflictos, como había planteado, ya generados no desde Guaymaro, sino de antes de Guaymaro, los que van a llegar a esta circunstancia. ¿Bajo qué argumentos destituyeron a Céspedes? Son múltiples los argumentos. O sea, la Cámara de Representantes, que es el aparato político que se crea en la Asamblea de Guaymaro, la Cámara de Representantes entre el año 1870, 71, incluso 72, va a dejar de sesionar. Y en esos momentos Céspedes comienza a tomar una serie de decisiones importantes desde el punto de vista de la organización del ejército, proyecciones políticas que además le competen, era necesario, constitucionalmente era legal que tomara una serie de decisiones, pero decisiones que después, cuando la Cámara de Representantes retoma sus labores en el año 1873, va a comenzar a tacharlas por justamente alegando de que se había intrometido en los asuntos, no solamente desde el punto de vista que asuntos propios del aparato legislativo, que era la Cámara, sino incluso a problemas judiciales, y que por lo tanto estaba una vez más tomando proyecciones desde el punto de vista dictatoriales, tiránicas. Yo sí quería, y me parece que esto es importante, yo decía al inicio que tanto Céspedes como otros pensadores intelectuales de Camagüey tenían una proyección republicana, democrática, muy bien acentuada, antidictatoriales, tanto en Céspedes como en los propios camagüeyanos y los propios villareños. Hay una frase o una carta que le dirige Gómez al pueblo de Cuba, una proclama del 7 de febrero de 1870. 1870 es una fecha clave de radicalización. O sea, es la fecha donde Carlos Manuel de Céspedes abolió definitivamente la esclavitud en la isla y donde toma una serie de pasos donde ya estamos dando cuenta que el estadista, por eso es la necesidad de estudiar el pensamiento de Céspedes. Una cosa es, y creo que el profesor también lo planteaba, una cosa es las proyecciones políticas personales de Céspedes y otra cosa es el pensamiento estratégico de Céspedes. Céspedes en el 68 le dio la libertad a sus esclavos. Sin embargo, programáticamente no le da la libertad a los esclavos, porque hay toda una serie de condicionantes, sobre todo entre las fuerzas que integraban la propia insurrección. El esclavo era una propiedad más, y donde, por supuesto, que en torno a la independencia el tema de la esclavitud era clave. Pero ya Céspedes ya sí tiene una definición bien clave, bien clara, cuando dice que Cuba libre era incompatible con Cuba esclavista. Ahora son dos posiciones diferentes, la del estadista
y la del hombre como persona que asume otras posiciones. Ya en el año 70 él se está dando cuenta de una serie de situaciones, de problemas que lo hace radicalizar. El problema de la esclavitud, el problema del anexionismo. O sea, toda una serie de situaciones que se están dando desde el propio año 68 y que él va limando. Solamente esta expresión, y que evidencia el acercamiento desde el punto de vista de la ideología de Céspedes a los que lo están condenando, que son justamente los miembros de la Cámara de Representantes. Céspedes decía: a mí que en política pertenezco a la escuela avanzada del progreso, que detesto los sistemas rutinarios y envejecidos, que adoro el ideal posible de un gobierno demócrata radical. El profesor hablaba de liberalismo radical. Él no se limita a decir que es un gobierno demócrata, le pone un calificativo radical. A mí no me pueden espantar ideas de Bruto ni de Danton aplicadas a nuestra naciente república. Y decía: a lo que sí no puedo prestar mi aprobación es al abuso de la libertad, a que se quiera ir más allá de lo que permiten las circunstancias. Esto es muy vareliano. Es la idea de Varela de hacer lo que realmente las circunstancias lo permiten. Porque atravesamos, o sea, de acuerdo con las circunstancias que atravesamos, a que el pueblo se olvide de la guerra por la palabra. Porque la guerra es el primer deber de todo ciudadano, mientras la tiranía huelle una pulgada de la tierra de Cuba. O sea, está dejando bien claro aquí cuáles realmente sus concepciones, que no distan de la Asamblea, de los asambleístas. Sin embargo, los asambleístas van creando las condiciones justamente para lo que sería Bijagual, para la deposición de Bijagual. Lo acusan del tirano, lo acusan de violar la Constitución de Guaymaro. Sin embargo, después muchos de los propios asambleístas se dan cuenta de que no fue así. Realmente estuvo todo el tiempo al tanto, de acuerdo, en sintonía con lo que planteaban los preceptos constitucionales. Eso sí, hay una serie de ardides que se establecen por los propios asambleístas y que lamentablemente van a llevar a Bijagual. Bijagual es ya digamos que el cenit, el punto ya culminante de todo el proceso de desunión entre los revolucionarios cubanos. Quedó separado de la conducción de la revolución el líder, el que se había lanzado a la manigua por primera vez, y se marcaba sin duda un punto, como decía, de retorno de aquella revolución. Dice Eusebio Leal en un artículo que hoy publica el diario Granma, recuerda que hoy ese lugar, Bijagual de Jiguaní, yace sumergido bajo las aguas de la represa que lleva el nombre de Carlos Manuel de Céspedes. Creo que es el simbolismo también de cómo la revolución pues ha sembrado allí Céspedes como el líder, como el hombre que dirigió a la revolución y que lo llevó a su lugar más alto. Pero ese acontecimiento llevó al fatídico día del 27 de febrero de 1874. El Céspedes que estaba aislado, que no era defendido por las fuerzas mambisas y que tuvo que llegar a su último combate. De ese día dijo Manuel Sanguilí en un discurso que pronunció el 10 de octubre de 1895. Y así aceptó solo, aunque por breves momentos, el gran combate de su pueblo, mientras ganaba la selva cercana, envuelto por el humo de sus detonaciones, pero había llegado al borde del alto barranco, acorralado, perdido, no vacila en el instante supremo, se ofrece al porvenir como ejemplo magnífico de fortaleza, se ofrenda a la patria en holocausto, y con el corazón destrozado por su propia mano en el último disparo, desaparece en el foso, como un sol de llamas que se hunde en el abismo. Así describe Manuel Sanguilí con poéticas palabras ese momento del último minuto de Carlos Manuel de Céspedes, ese cuando desapareció, como dice Sanguilí, como un sol de llamas que se hunde en el abismo. ¿Cómo catalogar, Joel, ese 27 de febrero de 1874, no solo para Céspedes, sino para la Revolución Cubana? Fue realmente ya, digamos, el momento más difícil de la Revolución Cubana. Como decía anteriormente, fue el inicio del fin. Con la muerte de Céspedes desaparecía la revolución, el símbolo de la Revolución Cubana, el padre de la patria. Justamente el hombre que se había echado sobre sus espaldas la responsabilidad histórica de iniciar el movimiento revolucionario. Recordemos que en el 10 de octubre de 1868, cuando se produce el levantamiento, hay toda una serie de concepciones prevalecientes hasta ese momento de que la revolución debía esperar al fin de la zafra, 1868-1869, justamente para tener los recursos suficientes para que se produjera el levantamiento. Céspedes, y a partir de lo que decía la profesora Mercedes, justamente comprende de que existían condiciones propicias desde el punto de vista interno, pero también
desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo en España, para producir el levantamiento. Era justamente un pensamiento, un hombre que desde que se levanta el 10 de octubre del 68 está proyectando la unidad como un elemento importante. Desde el punto de vista personal, pero no solamente pensando desde el punto de vista de que como persona, sino también proyectando la posible revolución, una manera de pensar la revolución, pero a partir de la unidad como único y esencial elemento para lograr el triunfo. Solo que, como decía, era necesario justamente que pasara el tiempo. Era una revolución naciente, una revolución que nacía con toda una serie de problemas y conflictos que se venían arrastrando en el siglo XIX. O sea, el hecho que se iniciara el 10 de octubre de 68 no significaba que se iniciara un movimiento independentista homogéneo con toda una serie de ideas ya claras, bien establecidas. Todo el anexionismo, todo el reformismo, todas las ideas abolicionistas y incluso defensoras de la trata y de la esclavitud, todas estas ideas están convergen el 10 de octubre y convergen en Guaymaro y van a seguir todavía manteniéndose durante el decurso del ciclo de liberación cubano. Justamente es ahí una de la importancia de la impronta de la guerra de los 10 años como experiencia para los años siguientes. O sea, Martí no se puede entender el José Martí organizador de la revolución del 95 si no se entiende todo el cúmulo de experiencia que le trae la guerra de los 10 años y que le va a traer los proyectos posteriores de la década del 80. Y justamente la figura de Céspedes, como la figura de Ignacio Aramonte, como la figura de Antonio Maceo, y de toda una serie de figuras, el propio Salvador Señor Betancourt, con todos los conflictos y todos los problemas que se estaban suscitando alrededor del movimiento revolucionario, pero eran hombres que se habían iniciado, se habían levantado en armas, y se habían levantado en armas porque sabían que la única manera de dirimir el conflicto entre la colonia con su metrópoli era por la vía armada. Y en toda esta tesitura de ideas, de conflictos, de problemas, evidentemente toda la simbología que significaba levantarse en armas, ser el primero en levantarse en armas, con un proyecto político. Y hay una buena parte de ese proyecto político está en el manifiesto, como hablaba el profesor Torres Cueva, del 10 de octubre. Era una figura clave dentro de ese movimiento político, y está evidenciando con su pensamiento y está evidenciando con su accionar las posiciones más radicales, apuntándose a las posiciones más progresistas, como él mismo lo decía, y más radicales del movimiento revolucionario cubano en su segunda mitad del siglo XIX. Gracias, Joel. En estos minutos finales me gustaría, doctor Torres Cuevas, entonces hablar de qué significa y qué debe significar para las generaciones futuras de cubanos Carlos Manuel de Céspedes como hombre y también como líder de la Revolución Cubana. Bueno, ante todo yo creo que el ejemplo de Céspedes es un ejemplo que para todos ha sido generaciones de cubanos el inicio de la guerra, pero también de la semilla de la cual brotaron tantas proyecciones con respecto a lo que fue la lucha revolucionaria cubana. Creo que la revolución cubana empieza en el 68 y ha sido continuada de acuerdo a la evolución misma de la sociedad humana. Es decir, que la revolución ha sido viva a través de todas las etapas, y siempre Céspedes ha sido una referencia necesaria, primero, de lo que no debió haber pasado, de esa exposición de Céspedes, ese modo en que se le abandonan en parte. Yo creo que muchos de los que participaron en ese momento cargaron siempre ese sentimiento de haber abandonado lo que había iniciado todo. Yo creo que para todos los cubanos siempre será el referente necesario para buscar los orígenes de la unidad en el sentido positivo, es decir, lo que no pasó y debe pasar, las consecuencias de la pérdida de unidad, y por otro lado, y hay que decir también muy brevemente,
que muchos de los que fueron enemigos de Céspedes en esas discusiones fueron también patriotas de una trayectoria realmente muy importante. Particularmente estoy pensando en el caso de Salvador Cisneros Betancourt, que este año se cumple el centenario de su muerte, que la Academia de la Historia va a dedicarle mañana un acto importante en ese sentido, pero se trata de cómo incluso el propio Salvador Cisneros en la República, que mantuvo una actitud intachable, rememora la figura de Céspedes, la recuerda más allá del conflicto que hubo en un momento determinado. Son hombres que se van por encima de las limitaciones, y eso yo pienso que ha sido una lección, y Céspedes es un ejemplo de lo que hay que hacer en el momento adecuado, de lo que es necesario para que una revolución triunfe. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Yo quisiera terminar con un simbolismo que escribe Eusebio Leal en su libro El diario perdido de Céspedes. Dice Eusebio: señoritas de Bayamo bordaron para este primer presidente de Cuba la escarapela tricolor que luciría en su sombrero. Depuesto Céspedes, su secretario y amigo Fernando Figueredo Socarrás solicitó de él un recuerdo, memoria de los gloriosos días compartidos, y fue la escarapela el objeto seleccionado. Años después, la significativa prenda encontró su mejor destino, cuando por admiración y asombrosa intuición, el depositario la entregó a José Martí en vísperas de su partida de Norteamérica con destino final a los campos de Cuba. Una vez más, los símbolos expresan, como por azar, la admirable renovación de hombres y generaciones en la consecución de un ideal profundo, en la mágica y lógica trama de la continuidad histórica. La muerte sorprende a José Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano y mayor general del Ejército, en la confluencia del Cauto y el Contramaestre, 26 años después, luciendo la escarapela de Carlos Manuel de Céspedes. Cese toda palabra, la historia ha proferido su fallo. Muy buenas noches. Thank you.